Bueno, yo entre mi voz y el micrófono. Bueno, bienvenidos a todos, ongi etorri de Nori. Estamos hoy aquí en la jornada de conclusión de esta serie de jornadas que hemos tenido sobre la gastroutopía. Para los que igual es la primera vez que vienen o así, voy a contar un poco cómo ha sido todo este proceso. Bueno, cuando nació Bisubi, nacieron tres palabras junto a Bisubi: Bisubi, gastroutopía y utopía. Utopía es el futuro restaurante de la Fundación. Y la gastroutopía siempre decimos que es un poco ese paraguas o esa suma de normas o de maneras de proceder que cubre todos los actos de la Fundación, ¿no? Es un término que habíamos hablado entre los cocineros, pero cuando nos poníamos a definirlo palabra por palabra no nos salía la misma definición a todo el mundo y dijimos, bueno, pues esto habrá que ver qué es, ¿no?, que tenemos entre manos. Y un día lo comentamos con la Universidad de Deusto, les encantó la idea y nos propusieron hacer conjuntamente estas jornadas para definir ese término gastroutopía. Hemos orientado las jornadas en dos jornadas iniciales, más luego un after work, más luego esta jornada de conclusiones. Siempre pensábamos un poco esa gastroutopía, quisimos hacer esas tres jornadas iniciales orientándolas un poco. La primera jornada hicimos en la Escuela de Hostelería de Bilbao. Hicimos esa jornada pensando un poco en lo que era el pasado, ¿no? Y juntamos a muchos cocineros, a muchos productores y vimos un poco, pues eso, qué se ha hecho bien, qué cosas podemos adaptar para seguir haciéndolas. En la segunda jornada ya en la Universidad de Deusto era un poco más centrada en el presente, esa parte casi más académica de qué existe hoy de gastroutopía o qué significa hoy, qué hay de documentación hoy en torno a ese término. Y luego en la tercera queríamos pensar ya un poco más en esa parte del futuro. Y ahí tuvimos al laboratorio de la Escuela de Hostelería de Bilbao que nos enseñó un montón de productos nuevos que están confeccionando, pensando un poco es eso. Vimos casi, como decíamos, ingredientes casi del futuro, ¿no? Y ese ha sido un poco el resumen. Durante todas esas jornadas ha habido un grupo muy variado de gente trabajando y pensando en este término. Os habrá tocado a la mayoría rellenar esos cuestionarios, ir dando vuestra opinión sobre qué es para vosotros la gastroutopía, y realmente es lo que queríamos. No queríamos los cocineros renombrar o nombrar, definir ese término, sino que queríamos que fuese algo mucho más global y que hubiese gente de todos los sectores. Y hoy nos van a presentar, Sofía y Asun de la Universidad de Deusto, nos van a presentar los resultados de ese estudio, ¿vale? Y por mi parte nada más, darles a ellas paso y nada, que lo disfrutéis, y muchas gracias a todos por haber seguido este proceso y habernos echado un cable a Bisubi a la hora de definirlo. Así que nada más. Asun, Sofía, por favor. Pues seguimos con canto coral, ¿no? Sí. Me asusta un poco el chorro de voz. Muchísimas gracias por acercaros hoy aquí, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este recorrido. Enormes gracias, Bisubi, por acercaros a nosotros. Es verdad que nos habéis hecho pensar diferente, seguir otros ritmos, entender que los momentos pico y nervios son diferentes en la academia y en la cocina, pero ha sido un verdadero placer el camino y la utopía. O sea que hoy presentamos los resultados preliminares, pero todavía quedan cosas por hacer y encantadísimos de seguir cerca. Asun y yo somos solo las caras visibles de un equipo un poquito más amplio y un equipo enorme de personas que ronda tras ronda nos habéis ido compartiendo qué entendéis por este término que nos lanzaban desde Bisubi, gastroutopía. Hoy os traemos el destilado de todas esas rondas, lo que creemos, ese canto coral que define gastroutopía, sus dimensiones y su aterrizaje,
pero también queríamos aprovechar este día, este acto, para lanzaros también un nuevo paso, una nueva baldosa hacia ese restaurante Utopía, al que ya nos ha dicho Fernando que nunca vamos a llegar, nunca vais a llegar, pero que nos va a ayudar a soñar, a crear y a caminar. Entonces, así hemos organizado la jornada de hoy. Resultado de cada una de las rondas, resultado de esa definición de gastroutopía y sus dimensiones y elementos, y luego para digerir en las siguientes jornadas nuestra propuesta. ¿Quieres empezar tú, Asun? Parte de las cosas que veréis ahora las ha mencionado ya Diego, pero bueno, vamos a brevemente pasar por el proceso. Somos de academia y tenemos que contextualizar. Vale, entonces, bueno, ya lo ha contado Diego, este es el proceso que hemos seguido, el pasado en la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao, el presente en la Universidad de Deusto, que coincidió con la segunda fase del FI, y ahí nos pusimos todos manos a la obra. El futuro en Torrebat y hoy las conclusiones, y esto es un camino que no termina aquí, sino que luego tiene que seguir continuando, como nos dijo Neus. Bien. Este es lo que nos lanzaban, ¿no? desde Bisubi. De hecho, si entráis en la página web, que esperamos que todos y todas hayáis entrado ya, así veía Bisubi la gastrotopía, un movimiento internacional de cocineros por una gastronomía sostenible, universal y solidaria, que desarrolla al máximo la sostenibilidad y la solidaridad de la mano de cocineros y cocineras y genera espacios de reflexión y contenido, visibilizando y reconociendo tendencias y buenas prácticas de valor para guiar a la gastronomía a sus máximos estándares e inspirar, incidir y ponerse al servicio de la capacidad transformadora de la sociedad. Estos eran los mimbres y esa propuesta inicial en la que les costaba ponerse de acuerdo o, sobre todo, les costaba concretarlo como para lanzarse a la acción. Veremos que solo hemos ordenado, el espíritu sigue intacto. Entonces, en las siguientes... Eso es. Lo primero que teníamos que hacer, bueno, era empezar con los ingredientes, como toda receta de cocina. Y para nosotros los ingredientes no solo eran materiales, eran también de contenido, como hemos visto con la filosofía de Bisubi, pero no solo la filosofía de Bisubi, sino qué dicen las personas expertas, qué dice la academia, ¿no? Hicimos toda una revisión de la literatura sobre cuál es el concepto de gastronomía y que nos decía, personas o referencias que nos inspiran, pues como Fernando o los cocineros que tuvimos en la Escuela de Hostelería. Y en esa búsqueda en la literatura uníamos tanto los conceptos de gastronomía como utopía, ¿no? Y esa fue la base teórica con la que empezamos a preguntaros cosas y, sobre todo, de nuevo, prácticamente todo estaba ya en vuestra propuesta, pero nos abría cajoncitos para analizar las respuestas que nos venían. Bien, y comenzamos en la primera fase, el espacio de la cocina, que fue en la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao. Aquí hicimos el primer paso del método Delphi. El hilo conductor de la investigación, esos cuestionarios que habéis ido contestando, son un método Delphi que lo único que persigue es buscar consenso entre diferentes expertos. Lo elegimos como el mejor método para lo que nos planteabais, primero para que pudiésemos unir voces corales muy diferentes e incluso poder escalar y ir a otros contextos a preguntar sobre lo mismo, pero para que sí que hubiese discusión entre quienes contestan, pero una discusión mediada por el equipo investigador. Esos puntos de vista se ponen en común y se vuelve a lanzar a esos expertos, que pueden ser la misma muestra que participó en el anterior o complementarse con visiones nuevas. Nos gustaba, para
poder avanzar lo más ágilmente posible y que las discusiones que también hemos tenido en el camino, veremos la sesión en Deusto, se pudiesen volcar rápidamente en un nuevo cuestionario, ¿no? Pero lo único que hacíamos nosotros como investigadores era lanzaros las preguntas que nos ilustraba el punto de partida de Visubi y la revisión académica y buscar el consenso. ¿Vale? Bien, y en esta primera sesión los ingredientes, empezábamos con el producto base, ¿no? Con aquellas palabras que nos habían ido saliendo, como gastronomía sostenible, inclusiva, solidaria, justa. Ya empezaban a perfilarse algunas de las palabras que tenía que incluir la definición, con unos toques aromáticos, ya que era la utopía, practicable, transformación social, comunidad, dignidad, y con condimentos que para nosotros eran clave, ya desde el principio en la definición. Tenía que incluir innovación, ética, creatividad, hablar de futuro, de sueño, de camino, ¿no? De accesibilidad, de territorio. Y en esta fase nos acompañaron todas las disciplinas, desde la filosofía hasta la agronomía, con todas las dimensiones que habéis ido valorando en cada uno de los cuestionarios que hemos... Y desde el principio nos han acompañado profesionales de la gastronomía y de la hostelería, formadores y directivos de escuelas de cocina, investigadores en sostenibilidad alimentaria, turismo gastronómico y cultura culinaria, representantes de iniciativas vinculadas a la Fundación Visubi y proyectos locales de innovación gastronómica, instituciones, empresarios de toda la cadena de valor de la gastronomía y artistas y filósofos. Cada uno aporta su propio sabor, ¿no? Su saber y su sabor y su manera de entender la gastronomía, y esa es la gran riqueza de este proceso que hemos seguido. Lo concreto, en la primera ronda recibimos 38 respuestas, el perfil de la muestra lo veis en la pantalla. Sobre todo, en esa primera ronda había consultores, académicos y ONGs y asociaciones y, sorprendentemente, menos participación de cocina, que luego se han ido, veremos, incorporando en las distintas rondas, lo cual ha hecho, como dice Asun, enriquecer el caldo, ¿no? con saberes y sabores diversos, porque no olvidamos que el punto de partida ya venía de las cocinas, de los fogones, con lo cual tuvimos la suerte de poder aderezar con otras miradas. En la pregunta queríamos saber quiénes eran esos grupos, ¿no? Eso es lo que veis ahí, que estabais respondiendo. Y os preguntábamos si conocíais, habíais hablado alguna vez del término gastroutopía. Y solo un 28% había oído hablar, he puesto ahí a ver, de gastroutopía, ¿vale? Y las siguientes preguntas iban sobre lo que os comentaba Asun. ¿Qué disciplinas deberían implicarse? Esas palabras que aparecían espontáneamente, cuáles eran las dimensiones más relevantes y cuáles las actividades que englobaba o que deberían englobar la gastronomía llevada a la práctica. Sí, por favor. ¿Y el anterior? No, está aquí. Estos, si bien las tres sartenes representadas aparecían consultoría, academia y ONGs, sí que había muchos más perfiles, ¿no? Desde los consumidores hasta instituciones públicas, pasando por personal de cocina, prensa, bartenders, que hemos entendido que es una profesión diferente del personal de sala y de cocina, etcétera. O sea, sí había una rica representación, aunque los principales eran los que mencionaba. Y los sabores que se detectaban, un sabor ético y comunitario. Desde el primer momento aparecía la necesidad de comunidad, de construir en colaboración, red, etcétera.
el equilibrio entre placer, sostenibilidad y responsabilidad, y placer entendido referido a experiencias memorables. Este elenco de diferentes personas con una motivación intrínseca para estar en este proceso de definición ha implicado que pidáis vehementemente y con verdadera pasión la inclusión de aquellos elementos en los que creéis, ¿no? Y entonces la parte de no dejar fuera la creatividad, de entender gastronomía no solo como nutrición, sino como arte, ese placer más allá del nutrir el cuerpo, sino también el nutrir el alma, ha estado presente en todos los cuestionarios. De nuevo, eso que nos lanzaba la Fundación desde el principio, un motor de transformación social y cultural y una aspiración compartida, ese elemento utópico, es algo para soñar más que para hacer, aunque también tiene que desarrollar elementos hoy para poder acercarnos a ese sueño del mañana. Bien, y una vez que ya teníamos los ingredientes, lo siguiente que teníamos que hacer era la preparación. Y ahí es donde comenzasteis realmente a trabajar, ¿no? Quienes estuvisteis en la Universidad de Deusto, que fue la siguiente fase, ahí fuimos ajustando sabores, el toque de sal, de pimienta, bueno, esto que los cocineros domináis. Y llegamos a la segunda fase, que fue en la Universidad de Deusto, que era la preparación y el ajuste de sabores. Y lo que hicimos en esta fase fue revisar los ingredientes, ¿no? Y aquí revisamos 3 áreas. Las actividades clave, no sé si estuvisteis, recordáis que teníamos que trabajar con los post-it, cuáles eran las actividades. Partíamos de las actividades que habían salido en la primera ronda de Delphi y aquí teníamos que trabajar. Y surgieron estas: la producción primaria, la restauración, educación alimentaria, distribución y turismo gastronómico. En realidad salieron muchísimas actividades, pero las podíamos como resumir así, ¿no? También qué actores tenían que estar implicados, y la fase de los actores la trabajábamos casi a la vez de las actividades, porque se veía mucha vinculación. Se consensuaron prácticamente todas las actividades y actores que habían salido en la primera fase, pero sí que es verdad que surgen nuevos actores, como los movimientos sociales y los emprendedores locales. Y en cuanto a actividades, también con muchísimo peso aparecía la educación, concienciación, educación, visibilización. Y por último trabajábamos las dimensiones, ¿no? ¿Qué dimensiones tenía que tener la definición de gastroutopía? Y aquí ha sido muy interesante todo lo que ha surgido, y sobre todo porque surge esa dimensión política que no había aparecido en la definición anterior como una novedad emergente. Recuperáis los cocineros ese movimiento, ¿no? de la definición inicial. Salpimentado. Y a pesar, partíamos ya de un enorme consenso, tanto en la definición como en las actividades, que eran prácticamente todas, y empezábamos a refinar las dimensiones. Se trataba solo, de verdad, de ajustar matices y sabores, de hacerlo más digerible a todos los paladares, a todos los públicos. Hablamos de una gastroutopía entendida desde el principio como algo universal, que tiene que poder ser puesto en práctica y entendido por cualquier persona, independientemente del lugar, hablaremos luego de esto, independientemente de la formación previa, independientemente de la edad. Trasciende el lugar, trasciende generaciones. Entonces necesitábamos salpimentar. Nos habíamos pasado de utopía, nos pedíais a la definición que no fuese solo soñar, ¿no? Que también viniese con una mochila de herramientas, con un plan de acción para ese camino hasta el horizonte. Más herramientas, menos abstracción, pero sin olvidar un horizonte ético, de manera que lo que tengamos podamos definirlo bien en cada contexto concreto, pero que tenga una base universal, unos principios universales que exportar para que en
cada lugar, en cada contexto, se pueda aterrizar, ¿no? Con ese espíritu, con ese horizonte ético compartido. En esta ocasión participaron 24 personas, consumidores ya los primeros. Muchos de vosotros y de vosotras, los participantes, participabais con varios sombreros. De ahí que aparezca el rol de consumidores a pesar de seguir contando con profesionales del sector. Y lógicamente la academia aparece en segundo lugar. Estábamos en la Universidad de Deusto y había más académicos que en otras de las convocatorias. Seguimos. Bien, pues al terminar esta fase ya empezábamos, ¿no? La mezcla ya empezaba como a tener consistencia, a encontrar los sabores, a encontrar el punto, pero todavía faltaba, ¿vale? Todavía no estábamos en ese punto ideal del plato para servirlo, para emplatarlo y para degustarlo. Y ya empezábamos a verlo, ¿no? Pues combinamos el placer con justicia, identidad y sostenibilidad, imaginación y acción. No renunciábamos a nuestro ideal, ¿no? Seguimos con el ideal, pero había que concretarlo. Y teníamos ya llegar al siguiente paso, ¿no? Y aquí, pues eso, esa cocción lenta, ese fuego lento, a ver cómo concretamos, ¿no? Ese diálogo, pues, cómo reflexionamos, Porque es verdad que sí que teníamos unos consensos muy altos, pero en las preguntas abiertas, mucha caña de no debe faltar esto, no podéis quedaros en lo abstracto, etcétera, etcétera. Y llegábamos a la tercera fase, a la Torre Bat, donde íbamos a hablar del futuro, o donde hablamos del futuro, y del plato fuerte. Para nosotros era el plato fuerte, el menú ya con su maridaje. El último cuestionario exploraba cómo se percibía la gastroutopía desde 5 ángulos. No sé si recordáis que os preguntábamos si lo entendíais como un conjunto de valores, estrategia, proceso, herramienta o resultado. ¿Cuál era la relevancia en una escala, ¿no?, que le dabais a sus dimensiones constitutivas? Todo esto venía del análisis contrastado con la literatura de los cuestionarios previos, ¿no? Veíamos la social, económica, ambiental, cultural, ética, colaborativa, educativa, sanitaria, tecnológica, política, artística y emocional como las dimensiones constitutivas. Y era entonces que teníais que rankear, ¿no?, como de importantes, como de fundamentales era cada una de ellas para vosotros. Y una invitación a reflexionar sobre eso que nos apuntabais en esos espacios abiertos de preguntas, ¿no? El juego de la gastronomía y lo local al lado del juego de la gastroutopía y el territorio, la identidad, etcétera, ¿no? Entonces sí que os pedíamos explícitamente que nos dieseis vuestra reflexión sobre qué peso tiene lo local versus lo universal, ¿no?, que por otro lado también perseguíamos. Esto fue el foco del último cuestionario. 21 respuestas, teniendo en cuenta el músculo de la fundación. Puede parecer poco, pero para un estudio Delphi son números, es muy cualitativo, con lo cual son números que nos dan mucho juego, ¿eh? Estamos desde el punto de vista académico. Luego sí que es verdad que querremos lanzar una última encuesta para conocer la opinión más cuantitativamente, pero para los matices, para esa salpimienta que buscábamos, los números porque es cualitativo, ¿no? Estamos realmente satisfechas. Y aquí ya tenéis el personal de cocina, ¿eh? Eso también estamos muy satisfechos de ir retomando, ¿no?, vuestra propuesta desde los fogones y en el último cuestionario que también estéis tan representados. Y esta sería lo que nos pedís, ¿no?, lo que le pedís a la gastroutopía.
Sobre todo que sean unos valores que guíen, unos valores que sean universales, muy unido a una estrategia de la mano de esos valores. Dame valores, dame marco, pero también proponme una línea de acción, ¿no? Y por tanto un proceso que ir, esas baldosas que nos llevan hacia el horizonte, una herramienta con menor peso pero también bastante destacado, un 72% de consenso, y solo un 68%, que también sigue siendo muy alto, como un resultado. Con lo cual pesa muchísimo más la parte de sueño, de horizonte, del camino al que nunca se llega. Nunca vamos a vivir la gastroutopía, pero nunca vamos a vivir en la gastroutopía, pero vamos a vivir la gastroutopía, ¿no? Esto es lo que, como traducimos lo que nos habéis contestado. Y en cuanto a las dimensiones, veíamos tres grandes dimensiones paraguas, muy vinculado a esos valores. La dimensión principal, la colaborativa. La gastroutopía solo se puede definir, solo se puede vivir en colaboración. Y la dimensión social, más allá del contenido, está en el marco paraguas. Y a su lado la dimensión ética y de gobernanza. Con lo cual, esto es lo que asociamos con la parte de movimiento que definíais desde el principio. Con lo cual, toda gastroutopía va de estas tres dimensiones transversales que decimos ahora todo el rato, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que ir rellenando de contenido? ¿Cuáles son las categorías con contenido? Las que ponemos abajo, de más a menos, pero todas, de nuevo, con consensos muy elevados, por encima del 55 todos ellos, ¿no? La económica, porque no puede haber sostenibilidad sin la parte económica, y de las dimensiones de contenido que le hemos llamado nosotros, es la que aparece en primer lugar. La cultural, educativa y salud, también la medioambiental, psicológica, artística, tecnológica y la última, la política, pero también con un alto grado de consenso, con lo cual sí el movimiento, pero un movimiento que parte más de entender cuáles son los valores, ¿no? De entender que hay que construir desde lo ciudadano, en colaboración, desde el ecosistema y la red. Pero, de nuevo, caña, pero todo esto me lo simplifique, ¿no? Y integra la parte emocional y creativa. Y de nuevo ese conflicto, ¿no? Entre lo local y lo universal, pero con unas guías para resolverlo, que es lo que... Sí, esto es lo que salió además en todas las rondas, nos ha salido la tensión entre lo local y lo universal. Y de hecho, ahí verbalmente costaba más llegar a un entendimiento, que luego sí se veía el consenso en las respuestas. Bien, y antes de emplatar, decíamos, bueno, venga, vamos más allá del plato, ¿no? Nos aparecía la unión entre la ética y el placer. Esto es algo que ha salido desde el principio, el disfrute culinario, sobre todo defendido por la parte de los cocineros, ¿no? Toda la parte sensorial, que no está reñido lo solidario ni la responsabilidad con la parte de disfrute, y hay que buscar esas experiencias auténticas y memorables. El respeto a lo local, pero la apertura global, esa tensión entre local y global o universal, lo reflejamos así, ¿no? La preparación cuidadosa de los ingredientes de las tradiciones locales, pero también promoviendo la inclusión, ¿no? de influencias globales, la innovación también y la creatividad. Y muy importante, la cocreación y un futuro justo. La cocreación, otra vez en colaboración entre todos,
invitando, pues eso, invitando a todos, a toda la cadena de valor a co-crear juntos. Esto lo hemos escuchado ya desde la primera ronda en la escuela, cómo, ¿no? Hay que no solo repensar la producción, sino que cocinar pensando con los productores, con los agricultores. No es una cosa, no son dos procesos independientes. Luego nos dio un poco de pena decir el fin de fiesta, porque no pensamos que acabe aquí, ¿eh? No. Pero bueno. Destilado y coctelería. Y con todos estos ingredientes aquí tenéis la definición. La gastroutopía como una visión integradora de la gastronomía que desde el compromiso de las personas y el territorio con las personas y el territorio articula un ecosistema de producción y consumo responsables que integra a todos los agentes de la cadena de valor, impulsa el empleo digno y sostenible en todas las actividades que engloba y hace posible una alimentación consciente, saludable y placentera. Esta es la que habéis leído en el último cuestionario y que por el alto grado de consenso hemos decidido mantenerla, pero haciendo hincapié en que debe poder trasladarse a otras realidades sociales y territoriales, manteniendo sus principios pero adaptando su despliegue a cada lugar. Y con esa llamada a lo sencillo, a hacerlo más sintético, esta es la que se queda para las investigaciones académicas y el traslado directo sin perder ninguno de los matices. Creemos que os podemos proporcionar esta forma de entender la gastronomía que permite una alimentación consciente, saludable y disfrutable y la creación de experiencias memorables. Y ahí, en creatividad y en experiencias memorables, no nos puede faltar esa parte artística que nos pedíais, ¿no? Gastronomía como arte. Y ahora viene la herramienta, el proceso. Para ello, cuida a las personas, cuida el territorio y sus raíces. La parte de identidad, topos, ha sido un constante en todas las discusiones y las charlas, ¿no?, que hemos tenido, fortaleciendo su identidad local. Responsable con la producción y el consumo, utiliza y estimula la creatividad y la innovación, educa y conciencia, es otro de los aspectos clave que probablemente solas no hubiésemos puesto en la coctelera. Integra y fomenta la colaboración de quienes participan en todas estas actividades, garantizando trabajos dignos y sostenibles en todas ellas. Es cierto que esta última parte ha tenido bastante discusión desde el cuestionario y también en el equipo, porque cuida a las personas, ya está englobando los trabajos dignos, pero por el contexto, de nuevo, local y temporal que vivimos, decidimos mantenerlo como un elemento adicional. Sí, y también porque salió explícitamente en algunas de las propuestas. Entonces nos parecía... Esto es lo que más tiempo nos ha llevado, el llegar de aquella definición, llegarlo aquí sin añadir nada nuevo, que era lo que nos apetecía muchas veces, ¿no? Pero claro, teníamos que ser respetuosas con el proceso. Pero sí que es verdad que garantiza trabajos dignos y sostenibles, sale explícitamente y teníamos que ponerlo de forma separada. Y de nuevo, el asterisco, principios universales, pero adaptable a cada realidad social y territorial. Y, como no, teníamos que hablar de sueño y horizonte, ¿no? No deja de ser una utopía y, como tal, solo nos marca ese horizonte que invita a soñar y a caminar. Este es nuestro mandato, ¿no? Como eso se podría, bueno, debe ir desarrollándose, fomentar la colaboración, promover la cohesión social, asegurar la gobernanza ética, apoyar la viabilidad económica, celebrar el patrimonio y cultura, mejorar la educación, priorizar salud y nutrición, defender la sostenibilidad ambiental, cultivar bienestar emocional, inspirar la creatividad, adaptar y adoptar la innovación tecnológica, implementar políticas públicas, ¿no? Esto sería más en el camino y herramientas. Como en acción, ¿no?
Y ahora... Como nos dijo Javier García Nuño, tenemos que tener acciones, ¿no? Porque no nos nosotros... podemos quedar Eso es. en la utopía. Desde los cuestionarios nos habéis metido mucha caña, pero también en cada una de las sesiones, a vosotros como fundación, con ese músculo, ¿no? También nos exigen acción e impacto. Entonces, queríamos contribuir a idear el impacto en la siguiente baldosa, ¿no? Me vuelvo a insistir. Mientras caminamos hacia la utopía, ¿cómo creemos? Y también Fernando Bayón nos dio bastante caña, ¿no? Con vuestro restaurante Utopía, ¿cómo creemos que el fruto puede tomar forma, ¿no? Y qué os proponemos hacer como siguiente baldosa, siguiente escalón. Lo primero, y con la presentación que ha hecho Diego hoy al principio, ya me estaba echando atrás, ¿no? Pero bueno, como en algo hay que estar en desacuerdo, ¿no? Así tenéis más fácil el sí. Os íbamos a cambiar vuestras propuestas, porque vuestras palabras. Porque veíamos la gastroutopía, que efectivamente vosotras la habéis lanzado al mundo, pero además tenéis el mandato de desarrollarla en ese contexto territorial y cultural propio, ¿no? Entonces os pedíamos que dejaseis la gastroutopía que habéis ayudado a definir para el mundo y que adoptaseis ese nombre propio fruto de este proceso concreto, ¿no? En la sesión en Deusto os maravillasteis y nos maravillamos con el juego del topos, la importancia del topos del lugar, y os proponíamos, jugando también con el contexto y con la lengua propia identitaria, jugar con el lugar y con el topos y pasar de la gastroutopía a la gastroquía by Visubi, by de sí o by de por, ¿no? Y esta es nuestra cebolla local de Zalla con sus diferentes capas y ahora desgranamos ese fruto. Tener siempre nuestro producto propio que nos da ese paraguas y esas capas para las diferentes y las principales dimensiones y también para las responsabilidades que asumís como Fundación Visubi, ¿no? Practicando, visibilizando y caminando por la gastroquía. La capa de nuestra cebolla que engloba las demás es la colaborativa y en la parte del centro está la social, ética, económica y cultural, ¿vale? La propia cebolla es el fruto de la tierra, con lo cual aparece también implícitamente la medioambiental, ¿no? Y vuestras responsabilidades... de nuevo, una capa exterior que contiene todas las demás, pero los sabores están desde el núcleo. Responsabilidad económica y operativa, responsabilidad legal y de gobernanza, responsabilidad ética y cultural, y la que abarca todas las demás, esa capa externa que además se ve desde el exterior, la responsabilidad integrativa. Sí, que es la que inspira, ¿no? La que inspira y sobre todo la que regenera todo el ecosistema. El horizonte, vuestro restaurante, que también le hemos cambiado de nombre. Le hemos cambiado el nombre, Utoquía, jugando con la U de utopía y toquía, bueno, ¿no? Aquí la creatividad al poder. Y hemos jugado con lo que debería ser el restaurante y luego con las iniciales y qué debería tener, ¿no? Qué características tendría que tener, jugando un poco con la palabra utopía. Y sería el lugar, ¿no? El lugar utópico donde
donde confluyen todas las dimensiones y donde confluye toda nuestra filosofía de gastroutopía, gastrotoquía o gastroquía, como al final acabé llamándose el tema. La U de humano sin H, pero cuando uno corrige muchos exámenes, humano sin H también le suena bonito. ¿No? Incluye toda la parte humana, toda la parte de inclusión social, de respeto a los proveedores, a las personas, ¿no? La T de territorio, como ha dicho Sofía, el territorio, nuestro origen, nuestras raíces son una parte fundamental de la gastroutopía, ya no sé cómo llamarlo, ¿no? El origen, pero el origen que permita la trazabilidad, ¿no? La trazabilidad desde el origen, que cada uno sepa lo que está comiendo y que sea, ¿no? de qué parte es, y la transparencia. La cooperación y la cultura. La K de cooperación y cultura, aquí, bueno, hemos jugado un poco con la K euskera aquí, ¿no? La cooperación y las redes. La cooperación sale desde el principio como una de las dimensiones, ¿no? y de las palabras clave de este término, y la cultura también. Y las dos habría que vincularlas. La innovación, y una innovación que no se limita solo a crear cosas nuevas, sino que además permite la regeneración, ¿no? El ir más allá de la sostenibilidad y ser regenerativos. Y lo auténtico, la autenticidad como parte de estas experiencias memorables. Y a mí me hubiera gustado poner, pero lo he comentado antes, a mí me gusta muchísimo la palabra auzolan, que ese trabajo colectivo, ¿no? Ese trabajo vecinal, no lo he puesto porque ya tiene connotaciones políticas y queríamos ser más objetivos. Pero ese trabajo vecinal, colectivo, por el bien común, debería ser un poco también parte de esta filosofía. Y como este horizonte lo veíamos complicado, bueno, más que complejo y lejano, o por lo menos todavía nos quedaban muchos pasos para llegar, esta es nuestra propuesta. También movidas y removidas por la charla inspiradora de Fernando Bayón, ¿no? ¿A quién traemos al restaurante Utoquía, que sea ese final, ese lugar de celebración en algo que se ha ido guisando desde la patita que nos aparecía coja en los distintos cuestionarios, desde la educación? Y complementamos o hacemos un paso previo, que esto es lo que os lanzamos para digerir, a ver si nos compráis esta idea y os apetece que lo sigamos o lo sigáis desarrollando en colaboración, sin duda, que es nuestra escuela o vuestra escuela, bueno, digo nuestra porque es una escuela de ciudadanía, Gastroicasia. O Icasía, y aquí, perdonad mi galeguidade, me tenéis que poner los acentos y cómo suena la palabra, luego pasamos un cuestionario. Pero nace como ese verdadero corazón y motor para hacer de la gastronomía motor de transformación de la sociedad, ¿no? Eso que buscaba Bisubi desde el inicio. Trabajamos o contamos con el sistema educativo como garantía de igualdad de oportunidades. Siendo utópicos, seguimos pensando en ello, ¿no? Nos marcaba la importancia del cultivo, ese cultivo que nos hablaba Jacoba, ¿no? De no solo el cultivo de la tierra, además la unión de cultivo de la tierra y la cultura, ¿no? Esos orígenes etimológicos de la palabra cultura. La importancia de la utopía, echar a andar, y os proponemos que esto que os presentamos salga como piloto y ya llegaremos a lo perfecto, pero ojalá en nuestra próxima cita juntos sea para presentar este proyecto en marcha, o por lo menos los primeros esquejes o semillas, y desde luego solo en colaboración. Ojalá que con todos esos agentes, con todas esas personas que hemos ido desgranando, ¿no? A lo largo de los cuestionarios, pero sin ninguna duda la implicación de las instituciones públicas y de las entidades educativas. ¿Cómo visualizamos la escuela de ciudadanía?
Para nosotros es una escuela itinerante que tiene un currículum en el que enseña desde muy pequeños y la gastronomía más allá, pero también de lo nutritivo y la salud. Le llamamos Escuela de Ciudadanía, aunque es una apuesta para presentar en la educación pública, porque queremos que sean los propios, los chavales, las niñas que reciben estos módulos, los que la permeen por todas sus familias. Por eso el colectivo son estudiantes en educación obligatoria, pero que integren a sus familias y tutores. Y engancharía con ese restaurante Eutoquía porque les educa a querer entender la gastronomía como arte y les ofrece a la vez un tercer lugar, ese restaurante en el que poder celebrar, que sea un premio para el desarrollo de estos valores, de estos conocimientos también. Nos gusta esta escuela no porque sea un concepto nuevo que hemos creado nosotras, lo hemos escuchado, incluso estaba dentro de vuestras líneas de acción, ¿no? Pero sí que aparecía con un enorme peso dentro de las dimensiones de Gastroutopía. Y nos parece que todo se construye desde la educación. Y en las mesas de trabajo, constantemente una de las barreras era cómo llegar, ¿no? Desde el principio, cómo llegar a los pequeños, cómo llegar a los comedores escolares. Y al final nosotros hemos participado y tenido la enorme suerte de participar como patita académica, pero nos ha también, ¿no? Llegado hasta lo más profundo y sí seguimos queriendo aportar lo académico, aunque sea en otro nivel educativo. Es una propuesta de seguir caminando, pero nos encantaría que fuese una propuesta real, que al menos esta gastroutopía empiece ya, mientras seguís cocinando ese restaurante maravilloso que Utoquía o Utopía seguro que verá la luz en un futuro cierto. Bueno, pues nada más, no quiero alargar mucho más esto. Tenemos ahora, creo, para picar algo allí y hasta aquí han llegado estas jornadas. Agradeceros de todo corazón a Suni y Sofía todo el esfuerzo, todas las horas y todo el trabajo que nos habéis regalado a Bisubi, ¿vale? Me quedo siempre con la idea de que nos decía Fede Pacha al principio en la primera jornada que es importante hablar de estas cosas, que no solo hay que llevarlas a cabo, sino que tienen que sonar y nos tenemos que ir convenciendo poco a poco que esos pequeños detallitos en el día a día influyen. Y nada más, agradeceros a todos los que habéis participado y pues nada, nos vemos en la siguiente, que esperemos eso que sea pronto. Muchas gracias.